Uno de los temas que me causaban demasiado miedo, pánico, terror, era el tema sobre Job. Luego descubro que es una historia. ¡Qué horror!, decía yo, que fue afligido en gran manera. Me daba mucho miedo y yo decía que no me pase a mí, que no me pase a mí. Sentía muchísimo miedo porque quería vivir en abundancia siempre. Tenía miedo a la escasez, a la enfermedad, a la soledad, a los problemas, al rechazo, a las burlas y a todo lo que pudiera implicar estar en este planeta. Pero hoy mi mente ha cambiado. Así que hoy tenemos un tema cuyo título es Desierto. ¿Están preparados? Vamos a comenzar. El mensaje de la Biblia o los mensajes bíblicos son mensajes únicos que traen una sustancia, que traen una savia, que traen un alimento verdaderamente delicioso al alma. Un alimento que satisface el alma, que satisface la sed y el hambre de nuestro corazón. Vamos a ir al texto de Mateo 3, versículo del 16 al 17. Y le voy a pedir a mi hermano Miguel que lo lea. Mateo 3, del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos hemos oído muchas veces este texto, que después de que Jesús subió del agua, se escuchó una voz, Dios habló desde el cielo: este es mi Hijo amado, en singular, en el cual tengo complacencia. La palabra complacencia significa agrado, gozo, placer, acuerdo, que es de Cristo hacia Dios, que Cristo complació al Padre, agradó al Padre, causó gozo y placer a su Padre. Y también hemos escuchado muchas veces, que después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1 nos dice la palabra sagrada en Mateo 4:1. Miguel, ayúdanos por favor. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Entonces, escuchen esto, hermanos. Aquí hay algo muy importante. Como dije al principio, me causaba terror leer la historia de Job. Tenía miedo que me pasara, pero al leer la historia de Cristo, me causó un impacto más fuerte, porque ¿quién era Cristo y quién era Job? Hay una gran diferencia entre Job y Cristo, que Cristo o Jesús es el único hijo engendrado por Dios, el único auténtico hijo de Dios, y Job es una criatura. Entonces hemos escuchado aquí que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo, para ser probado por el diablo. Y aquí debemos poner mucha atención. Sabemos, porque lo hemos oído también, que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. La tentación, hermanos, es una prueba, es una trampa,
Pero Santiago dice que cuando uno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado, sino cada quien, cada cual, cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Quiere decir que la tentación está adentro de nuestra mente y también afuera. Claro, las circunstancias son aprovechadas por el diablo para reforzar nuestros malos deseos, para reforzar esas dudas que tenemos. Entonces, lo importante aquí es que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo tiene el nombre de tentador, de tramposo, de engañador. El desierto es un lugar de poca vegetación y por lo tanto hay climas extremos, hay calor mucho en el día y frío en la noche. Podemos decir que el desierto es un lugar feo, un lugar de mucha necesidad, solitario, es un lugar árido, incómodo, podríamos decir inhóspito y de gran necesidad. Y aquí el Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Habría necesidad de esto? Si nosotros analizamos quién es Cristo, quién es Jesús, cuando era hombre, el único Hijo de Dios, y ha sido y será el hombre más rico de todas las historias, de todos los tiempos, sobre todo el planeta Tierra. Muchos hombres presumen sus tierras, estas son mis tierras, presumen sus propiedades, pero la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Jesús es el hombre más rico y cuando era hombre era el dueño, el heredero del universo. Así que no existe hombre más rico que Cristo, porque es el dueño del aire que respiramos, de la tierra que pisamos y es el dueño mío y tuyo. Pero este hombre, siendo único hijo de Dios, pasó un desierto y que era necesario porque trae un ejemplo de vida y que él nos muestra la fe y la obediencia. ¿Para qué fue llevado? Para ser tentado, para ser probado, para ser engañado como hombre, porque Dios no puede ser probado, pero Jesús, siendo hombre, fue tentado por el diablo. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento fue tentado? Los acontecimientos antes que Jesús fue bautizado y que Dios había hablado desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios alabó a Cristo, a Jesús lo alabó después del desierto, después del bautismo, y luego fue llevado al desierto. Y sabemos nosotros que en el desierto hubo escasez de comida, que no hay descanso y que Jesús estaba pasando una gran necesidad, pero no una necesidad de ropa ni de zapatos, estaba pasando una necesidad de hambre. Si nosotros analizamos, hermanos, las necesidades reales y verdaderas de todo hombre son aquellas cosas que nos mantienen la vida. Que si nos quitan estas cosas, morimos. Y ahí entra la comida, es necesaria la comida, porque si no comemos nos morimos. Ahí entra el agua, porque si no bebemos agua nos morimos. Ahí entra también el sol, porque sin el sol nos morimos de frío. Y también entra el descanso o el sueño. O sea, Jesús tuvo una gran necesidad de comida, algo indispensable para mantener la vida. Pero notamos que aquí, hermanos, Jesús, siendo heredero del universo, pasó hambre. Después de 40 días, dice la palabra, tuvo hambre. Y en ese momento se aparece el tentador. Ahí aparece el engañador, el tramposo Satanás, en el momento de su necesidad, cuando tuvo hambre. Y sabemos que el diablo tentó a Cristo y le dijo, si eres el Hijo de Dios,
convierte estas piedras en pan. Y claro que lo podía hacer Cristo, pero Cristo contesta bíblicamente, ya sabemos, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús no usó su poder en su propio beneficio. Jesús en el desierto estaba pasando escasez de comida, escasez de comodidades, escasez de privilegios, pero podemos ver la firme convicción de Cristo, la firme fidelidad de Jesús hacia el Padre. Y Dios anticipó lo que era Cristo, lo que era Jesús. Este es mi Hijo amado. Y Jesús pasa el desierto y pasa la prueba, complace a Dios. Y aquí es importante entender esto, hermanos, importante. En ese momento Jesús no tenía abundancia y sí tenía hambre. Estaba en escasez material y estaba solo, sin nadie, sin ninguna persona. Entonces Cristo nos muestra algo impresionante, que a Dios se le alaba, a Dios se le adora, a Dios se le agradece, no por lo que nos da, sino por lo que Él es, porque Él es Dios. Jesús muestra la obediencia a Dios, muestra la fidelidad a Dios y muestra la gratitud a Dios. Semejante fue la historia de Job, que muchos hemos oído, y vamos a recordarlo en Job 1, versículo 20 y 21. Job 1, ayúdanos Miguel Ángel, Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Escuchamos bien qué fue lo que hizo Job después de ser afligido? Se rasuró, se postró y adoró a Dios y reconoció que Dios había dado, que Dios había quitado, y dijo: y sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová alabado. Notamos que hay una similitud entre las aflicciones de Job, pero las que más nos traen impacto es la de Jesucristo. Hay un pueblo que sabemos que es el pueblo de Israel, que fue llevado al desierto 40 días. Y esos 40 días se convirtieron en 40 años, porque no respondieron con fidelidad, porque no respondieron con gratitud, porque no respondieron con obediencia, hermanos. Esto es importante. En las tentaciones de nuestro Señor Jesús, que Él pasó las tentaciones para dejarnos ejemplo, para dejarnos el modelo perfecto de obediencia, de sumisión al Padre Celestial. Podemos entender las tentaciones, que no cayó en la primera tentación, tampoco cayó en la segunda tentación: aviéntate de aquí y los ángeles te recibirán. Pero en la tercera tentación, Jesús estaba necesitado, estaba cansado en el día 40, en el día más susceptible, más vulnerable de cualquier hombre. Viene Satanás y le muestra todos los reinos del mundo. Mira, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. La respuesta de Jesús fue contundente, la respuesta de Jesús fue tremendamente de fidelidad. Y le dice al diablo: vete, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y el diablo lo dejó por un tiempo. Y después vinieron los ángeles y le sirvieron a Cristo. Esta palabra, hermano, tomémosla, porque a Dios se le adora, se le alaba, porque Él es Dios, no por lo que nos pueda dar, no por lo que nos pueda proteger, porque Él es Dios. Y Jesús nos trae este ejemplo,
que se le adora a Dios, se le alaba, se le admira, se le agradece y se le obedece, porque Él es Dios. Hay un choque frontal, hermanos, entre nuestras expectativas y las expectativas de Dios. ¿Recuerdan a Judas? Que tuvo expectativas de Jesucristo y Jesús no cumplió las expectativas de Judas. Porque hay un error en nuestra mente cuando pensamos que Dios existe para agradarnos, cuando pensamos que Dios existe para complacernos o para que Él cumpla nuestras expectativas. Yo espero que Dios me sane, yo espero, esperamos muchas cosas de Dios, pero la palabra de Dios nos cambia este pensamiento. Dios existe, hermanos, no para agradarnos, sino para que nosotros le agrademos. Y nosotros existimos para agradarle a Él, porque Él es Dios y nosotros somos la creación. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creerle a Dios, debemos ser fieles a Dios, debemos agradar a Dios creyéndole a Él. Entonces, debemos renunciar a nuestras expectativas. Jesús dijo, Padre, ¿será posible que pase de mí esta copa? Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dios existe para que le agrademos. Cuando nosotros miramos nuestra vida hoy, hermanos, nos damos cuenta que hemos pasado muchas dificultades, muchos desiertos y estamos vivos, seguimos vivos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha protegido. El rey David dice en un salmo, me acosté y dormí y desperté porque Dios me sustentaba. Estaba amenazado de muerte por su hijo Absalón. Cuando leemos la historia de Job, Dios le da permiso al diablo que lo tiente, pero dijo, cuida su vida, no le quites la vida. Y vemos también que aquí Jesucristo pasó pruebas y dificultades, pero la vida le pertenece a Dios. Así nosotros que hemos pasado desiertos, dificultades, problemas, seguimos vivos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos sustenta. Porque Dios ha protegido nuestra vida y podemos todavía sonreír, hermanos. Tenemos la vida y tenemos la capacidad de sonreír, la capacidad de seguir adelante. Es hermoso vivir con Cristo. Jesús perdió la paz, el gozo en el desierto, ¿verdad que no? ¿Verdad que no lo perdió? Porque Dios fortaleció a Cristo. 40 días de hambre hasta que tuvo esta gran necesidad más fuerte. Y que venció las tentaciones, no cayó en los engaños ni en las trampas. Que Dios permite la tentación para probar nuestra fe y tiene todo el derecho de probar nuestra fe. Sabemos las aflicciones tan terribles de Job y que el Satanás le dijo a Dios, cuando Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el Satanás desafía a Dios y le dice, porque lo proteges, porque has cercado a él, porque has prosperado la obra de sus manos, porque está muy bendecido, quítale todo eso y verás cómo blasfema contra ti en tu propia presencia, le dice a Dios. Pero Dios, sabiendo el corazón de Job, sabiendo la fidelidad de Dios, que Job había entendido quién es Dios y quién era él. ¿Quién quedó en vergüenza? Desde luego que el diablo. Cuando alguien entiende que nosotros debemos alabar a Dios, adorar a Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Es la enseñanza de Job y la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Una historia impactante, una historia real y verdadera, que Jesús se hizo hombre, vino a este planeta y estuvo dispuesto a ser tentado en todo, a vivir en escasez, a vivir en dificultad, a vivir en aflicciones,
se hizo hombre como tú y como yo, para mostrarnos que sí se puede resistir, que sí se puede vivir en este planeta agradando a Dios y viviendo en gozo a pesar de todas las pruebas. Creo que está clara la palabra. Y vamos a ver Lucas 22:31. Lucas 22:31. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Lucas 22:31. Adelante, Miguel Ángel. Lucas 22:31. La palabra dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearte, No, zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren aquí, Simón, Simón, el Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Estaba pidiendo permiso para zarandear a todos los discípulos, no solo a Pedro. Pero Jesús dice, he rogado por ti que tu fe no falte, que no te falte fe. Y esto es importante entenderlo, hermano. La vida cristiana es el camino angosto, con dificultades, de angustia. Es un camino difícil, pero no estamos solos. La vida cristiana está llena de pruebas, de dificultades, de retos, de desafíos, pero Cristo está con nosotros. Notamos aquí que Pedro fue zarandeado, pero he rogado que no te falte fe. Eso es lo importante, hermanos, que no nos falte fe, que no dejemos de confiar en Dios, porque Dios va a mostrar nuestra fidelidad. De la misma manera que probó al pueblo de Israel, que los afligí en el desierto, dice la palabra, para probar lo que hay en tu corazón. Para eso vamos a ser probados, para que nos confronte Dios con nosotros mismos. ¿Le creemos o no? ¿Le somos fieles o no? ¿O solamente cuando tenemos abundancia? ¿O solo cuando vivimos sin dificultades? Notamos que aquí hay algo hermoso en la palabra de Dios, que Él nos fortalece en nuestras debilidades, que Él es nuestra provisión cuando estamos en escasez. Lo importante es que Dios va a suplir nuestras necesidades y que nosotros nos aferremos a Él, porque Él es fiel. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bienaventurados los que creen, porque se cumplirá lo que Dios ha dicho. Somos dichosos, hermanos, no solo por creer, porque ¿en quién creemos? ¿A quién le creemos? Somos bienaventurados por creerle a Dios. Somos dichosos por confiar en Dios. Somos dichosos por ser fieles a Dios. Entonces debemos entender que nuestras expectativas no van a ser satisfechas por Dios, que nuestras expectativas no van a ser cubiertas. Si queremos seguir viviendo en frustración, en decepción, en amargura, sigue con tus expectativas. Seguro te vas a decepcionar y vas a frustrarte. Esa es la razón por la que vivimos frustrados, decepcionados y amargados, porque Dios no cumple nuestras expectativas. Esperamos cosas que Dios no ha prometido. Esperamos cosas por egoísmo o esperamos cosas que Dios no quiere que tengamos. Pedís y no obtenéis porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Jesús es un modelo único y singular, un modelo de perfección de hijo, un modelo de perfección de honra al Padre, un modelo de perfección de admiración a Dios, un modelo de perfección de lealtad, de fidelidad, sin importar las circunstancias. Es un ejemplo a seguir. Es de impacto para nuestra vida, hermanos, porque no era cualquier hombre. El único hijo de Dios, el único hombre rico, 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 dueño de todo y que pasó escasez. Y que lo más importante no es el desierto, hermanos. Escúchenlo, lo más importante no es el desierto, lo más importante no son tus circunstancias, lo más importante no son las otras personas, lo más importante es tu fe.
mi fe, lo más importante es tu fidelidad, mi fidelidad, lo más importante es tu lealtad, mi lealtad a Dios, porque sin fe es imposible agradarle. Primera de Pedro 1:7 dice la palabra sagrada. Búscalo, hermano Miguel, por favor. Primera de Pedro 1:7, una palabra preciosa, escrita por un hombre que fue tentado, que fue zarandeado. Y veamos, escuchemos con atención lo que dice la palabra en Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Escuchen esto, hermanos. Aunque, dice, vuelve a leerlo, hermano, por favor. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Dice aquí la palabra. Si el oro se prueba con fuego, el oro solo sirve para este planeta, para cosas terrenales, que se puede cambiar por dinero y comprar cosas. Pero el oro es perecedero. La fe es mucho más importante que el oro, mucho más importante que la plata, mucho más importante. Ya lo entendimos. Vale más la fe que las circunstancias. Creo que lo hemos entendido. Y si el oro se prueba con fuego, nuestra fe va a ser probada. Escuchen esto. Y que una fe se hace más preciosa para Dios cuando ha sido probada. Que la fe se hace más valiosa para Dios cuando ha sido probada. Así que va a ser probada. ¿Y saben qué, hermanos? Si hemos pasado dificultades y aún le creemos a Dios, gloria a Dios, porque tenemos una fe preciosa. Una fe preciosa y valiosa delante de Dios. Estamos agradando a Dios por seguirle creyendo a pesar de todo, porque hemos entendido quién nos fortaleció, porque hemos entendido quién nos protegió, porque hemos entendido quién nos proveyó, porque hemos entendido quién ha preservado nuestra vida. Si estás escuchando en este momento y a pesar de todo lo que has vivido, Dios ha protegido tu vida y ha protegido mi vida. ¿Cuántos desiertos han pasado? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas amenazas de muerte? Y sigues vivo porque Dios te ha sustentado. Y te dormiste y despertaste porque Dios te sustentaba. Así que, hermanos, disfrutemos la vida en Cristo. Que no suframos antes de que llegue el desierto. Algo maravilloso, algo impresionante, que Dios es bueno, algo que Él no nos tienta, Él no pone malos pensamientos en nuestra mente, Él no quiere que caigamos en el engaño del diablo, Él no quiere que caigamos en la trampa de nuestra mente, pero es importante que aunque Él no nos mete a la tentación, Él sí nos saca de la tentación. Él no nos pone malas ideas, pero sí nos pone buenas ideas. Él quiere cambiar nuestra mente. Ay, hay tantos textos que quisiera leer, que lo importante, hermanos, es que entendamos que vivimos, existimos para cumplir los deseos de Dios, para cumplir las expectativas de Dios, para que le obedezcamos y que adoremos, alabemos, admiremos la grandeza de Dios, obedezcamos a Dios, para que Dios pueda decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Que entendamos el mensaje de Cristo. Dios debe ser alabado, sea bendito y alabado el nombre de Dios, porque Él es Dios y que nosotros somos creación. Y la única manera para que no vivamos en frustración,
en decepción y amargura es que alineemos nuestra voluntad, emparejemos nuestra voluntad, amoldemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que nuestros deseos personales pasen a segundo lugar. Que hagamos lo que Dios quiere. Es algo difícil, es un reto. Es una instrucción directa de Cristo. Niégate a ti mismo. Gracias a Dios, hermanos. Ya no me da miedo leer la historia de Job. Y si el Hijo de Dios pasó un desierto, ¿por qué yo no? Y en lugar de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Dios me contesta, ¿y por qué no lo vas a vivir? ¿Por qué no? ¿Acaso somos nosotros Dios? ¿Acaso no seremos probados? ¿Acaso no tendremos dificultades? Job 1:22 dice la palabra. En todo esto no pecó Dios, no pecó Job. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todo lo que hemos vivido tiene un propósito divino. Todos los desiertos. Dios quiere confrontarnos con nuestra fe. Sí, ¿cómo está nuestra fe? Es impresionante Dios. Leemos primero a los Corintios 10:13. Primera a los Corintios 10:13, que podemos descubrir las bondades, las misericordias, el amor de Dios. Primera a los Corintios 10:13. Dice así la palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Escuchen esto hermoso. Vivamos confiadamente. Vean aquí lo que dice la palabra. El apóstol Pablo, que vivió en aflicciones y tribulaciones, que dice, derrotado, pero no destruido. Dice aquí la palabra, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es Dios de misericordia. Él no nos va a poner una prueba de universidad si apenas estamos en la primaria. Porque no nos dejará ser tentados. Vean, le pone el límite al diablo. Hasta aquí, no te pases, Satanás, no te pases. Al tramposo y al engañador no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Y esto es algo grande y glorioso. No tengas miedo, hermano, a vivir. No tengas miedo a disfrutar. Confiemos en el Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Le pone un alto al diablo hasta aquí. No te pases. Es una promesa hermosa. Otra promesa que nos dará juntamente con la tentación la salida. Miren qué hermoso. Dios no nos tienta. Dios no pone malos deseos y si nos saca, nos da la salida. Y si no nos saca de ese desierto, aún nos va a dar la fuerza para resistir. Nos va a dar la paciencia para aguantar. Nos va a dar la templanza y el dominio propio para no negar nuestra fe. Esa es promesa de Dios. Y algo increíblemente hermoso, precioso, que no nos va a dejar solos. Yo estoy con ustedes, le dijo a su discípulo. Yo estoy en tiempo presente. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, la palabra preciosa, la palabra sagrada, es sin levadura. Estamos en este mundo, es real, así como yo soy real. Así como los problemas, las dificultades son reales. Eso es lo que vivimos, hermanos. Pero algo glorioso, grandioso, que Dios también es real.
y que Cristo vive en nosotros. Gloria y honra a nuestro Dios. Padre bendito, Padre bueno. Gracias, 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 Señor, por existir y gracias por sustentar nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.